Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación de participar con este panel de expertos, realmente una experiencia de aprendizaje. Quería compartirles un poquito más la experiencia mía, que ha sido una experiencia más vivencial desde la perspectiva de investigación clínica. Quizás en algunos aspectos no voy necesariamente en paralelo a otras posiciones que quizás han escuchado hoy, pero definitivamente pues de eso se trata, y como espero cerrar al final, pues en realidad la perspectiva de la bioética en investigación pues también evoluciona y eventualmente también admite diferentes perspectivas, siempre y cuando en ese sentido el elemento de dignidad se mantenga. Y en ese sentido, lo primero que confronté fue con el título de la presentación. Uno de los elementos que decía yo, la persona como objeto de investigación. Desde que yo empecé a trabajar en investigación clínica como farmacéutico, molestaba ese concepto de objeto. En ese sentido, mi principal argumentación con el título sería la persona como sujeto de investigación. Es una jerga un poquito más utilizada en textos, etcétera, incluso normas internacionales. Luego, la dignidad humana como diferencia, entonces ya empezaba a tener también otra sensación incómoda. Entonces más bien pensé la dignidad humana como referencia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver que en realidad no es una referencia común y silvestre que podemos adoptar o no, sino más bien diría en dos sentidos, dos cambios más. Mi antecesor en la palabra, el doctor Litueca, decía que no le gustaba la palabra participante, pero bueno, voy a utilizar ese término participante en lugar de sujeto, porque es el término que acuñó nuestra regulación nacional. En Costa Rica, la ley de investigación biomédica acuñó el término participante, entonces no se refiere ni a objeto, personas objeto, ni a personas sujeto, sino participantes. Entonces, hablamos de la persona como participante de investigación, y la dignidad humana como referencia esencial. Este es un poquito mi concepto y es lo que quisiera más que todo transmitir en esta ponencia, que si bien es cierto toca algunos elementos más que repiten un poquito lo de mi antecesor, por eso voy muy rápido. Quisiera ilustrarles un poquito cómo anda nuestra regulación, la regulación costarricense en el tema de investigación biomédica, cómo ha interpretado algunos conceptos y donde se menciona el tema de dignidad, para identificarlo claramente. Esto es una cita de Hipócrates. Dice: corta es la vida, el arte es largo, la experiencia fugaz, el experimento peligroso y el juicio difícil, y es refiriéndose al arte de ser médico, ¿no? Muchas veces se ha dicho que la medicina es un arte y hasta cierto punto pues hay elementos que juegan, está la experiencia no hay que pasarla por alto. Sin embargo, también hay que a veces ejercer un abordaje sistemático de las cosas a través del experimento. El experimento entraña peligros, ya lo decía Hipócrates, cuando no existía ni siquiera el concepto que entendemos hoy de experimentación. Y el juicio difícil, que implica riesgos también. Finalmente, si vemos un poquito qué es lo que nos motiva a investigar, es que tenemos preguntas, y para esas preguntas tratamos de generar respuestas. Y ya sea a través de una observación sistemática o a través de un experimento, tratamos de demostrar si esas posibles respuestas son correctas. Y eventualmente eso lleva a tener conocimiento, ya sea que nos hayamos equivocado en nuestras hipótesis o que estemos confirmando las hipótesis. Esto es básico para cualquier ejercicio de investigación. En lo que es la investigación biomédica, sí es importante identificar, muchas veces se habla de investigación básica, incluso la investigación en animales que se llama preclínica, y algunas veces se llama que es la investigación experimental, lo cual es un error de concepto, pero en principio la investigación básica no con participación de seres humanos, o la investigación epidemiológica, esta sí podría ser en grupos o poblaciones humanas, generalmente, o ayuda a generar hipótesis, que eventualmente a través de investigación clínica, que ya es una metodología de intervención, tratamos de confirmar. En ese sentido, nada más entender algunos conceptos, que hay estudios retrospectivos, hay estudios que se hacen de corte transversal, es decir, a hoy, a cómo están las cosas hoy, hay estudios prospectivos,
Y la investigación biomédica, y más o menos este es el enfoque que tiene nuestra regulación actual, se divide en dos tipos, las observacionales o no intervencionales, y las experimentales, que son las que eventualmente se agrupan también los ensayos clínicos, que son uno de los principales enfoques de nuestra ley actual. Ahora, ¿qué es lo que estamos en realidad confrontando? Bueno, hay una práctica clínica, ¿verdad?, que a través de un juramento hipocrático y una serie de prácticas validadas, muchas veces por experiencia, otras veces sobre una base de información, como explicaba el experto en Cochrane, que estuvo antes, generamos actos de buena práctica médica. Pero también, a través de la investigación clínica y aplicando una metodología ética y científica, las dos cosas juntas, con una intención cognoscitiva, implementamos prácticas no validadas, ¿verdad?, que todavía necesitan ser demostradas, que son las prácticas experimentales. Pero para ello entonces acuñamos el término buena práctica clínica. Introduzco ese término porque en un sentido más técnico, para los que desarrollamos o hemos participado en el desarrollo de investigación clínica, tenemos una serie de estándares que seguimos, que en conjunto se han denominado buenas prácticas clínicas, que aplican a todos los profesionales de salud o personal que realiza investigación clínica. Ahorita voy a introducir un poquito ese tema. Y nada más para terminar con esta idea, en función de la amplitud de la información, vemos que una gran cantidad de información se genera día tras día de investigaciones, de estudios observacionales o investigación clínica. Ella se va acumulando y se van haciendo revisiones sistemáticas, metaanálisis, que eventualmente también se recogen a través de institutos como el Cochrane también. Eventualmente también la información se discute en paneles de expertos, en congresos como este, digamos que eventualmente se discuten temas y finalmente se llega a determinar guías o consensos de expertos. Después se desarrolla entonces una práctica médica basada en esas evidencias y recomendaciones armonizadas, si se quiere ver, pero finalmente es la experiencia con el paciente individual el que termina de validar el éxito o no éxito de esa intervención. Pero vean que vamos subiendo niveles de interpretación e integración. Cada uno de esos niveles tiene un grado de incertidumbre, ¿verdad? No es lo mismo un estudio que 100 estudios soportando un uso, ¿verdad?, o soportando el que no exista un riesgo. Pero vemos también que la amplitud de la información también es bastante grande. ¿Cuál es el objetivo de una investigación general? Describir un fenómeno, establecer causas contribuyentes, establecer la eficacia de una intervención. Y eso nos lleva entonces, de la calidad de la pregunta puede tener mucho que ver la ética de esa investigación. En ese sentido, se han dado algunos criterios como para valorar esas preguntas de investigación. Debe ser algo que sea factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Ahora, ¿cómo definimos investigación clínica? En este caso, de una forma llana y simple, son experimentos en los que se realiza una intervención en voluntarios humanos, sanos o enfermos, para responder preguntas específicas de salud con el fin de validar una práctica médica preventiva, diagnóstica o terapéutica. Estos son diferentes campos de investigación clínica: terapia, diagnóstico, tamizaje, prognosis o causalidad. Un tema que me apasiona y tal vez por eso y no quiero tampoco aburrirlos mucho, pero es un tema que me apasiona, es la historia del medicamento, ¿verdad? ¿Cómo llegan los medicamentos a nuestras manos? ¿Quién de ustedes no utiliza medicamentos? Utilizo el medicamento como un ejemplo, ¿verdad? La investigación biomédica o ensayos clínicos también pueden ser con otro tipo de productos de investigación, no solo medicamentos, pero es uno de los lógicamente más fáciles de identificar. Si tuviéramos que esperar a que los medicamentos llegaran, digamos, de una forma más espontánea, a través de experimentos naturales, ¿verdad?, realmente serían pocos los medicamentos que podríamos tener a nuestro alcance, en nuestras manos. Hay fases
Fases de desarrollo. Estas fases están ampliamente descritas y reguladas. Incluso nuestra ley actual establece cuáles son las fases de desarrollo clínico de un producto. Están desde la etapa, en este caso, preclínica. Disculpen, ¿cuál es? Acá está. La etapa preclínica, estudios in vitro, pruebas en animales, y luego pasamos a una etapa clínica que se llaman los estudios de fase 1, fase 2, fase 3. Después, cuando el producto se aprueba, empiezan los estudios que se llaman fase 4, que son estudios ya en fase de comercialización. No voy a detallar en esto, a pesar de que es un tema muy interesante por tiempo, pero lo que me interesaba era que en cada una de estas fases, si vemos las fases clínicas, la 1, 2, 3 y 4, tienen objetivos muy particulares. La fase 1 tiene un objetivo de estudiar la farmacología humana del producto. La fase 2 tiene el objetivo de explorar las propiedades terapéuticas del producto. La fase 3 de confirmar esas propiedades terapéuticas, y ya la fase 4 tiende a estudiar de una forma más amplia el uso terapéutico, más en poblaciones más grandes o poblaciones especiales. Lo que quería identificar aquí es que cada uno de esos estudios individuales que se hace como parte de esas fases tiene que tener un diseño, objetivos, conducirse de cierta forma, analizarse de cierta forma y reportarse de cierta forma, de acuerdo a lo que requieren, en este caso, las agencias reguladoras, que son las que eventualmente utilizan esta información para justificar el conceder un registro sanitario, y en apego a lo que se ha publicado por estas mismas agencias, que son las buenas prácticas clínicas. Ahora, los productos no se terminan de conocer una vez que se estudian en el marco de las fases 1, 2 y 3, ¿verdad? Una vez que salen al mercado, son registrados, los medicamentos, una gran parte de sus reacciones adversas no son conocidos hasta incluso en ese momento. Existe algo que se llama regla de 3, que es que para una incidencia de 1 en 100, usted tiene que haber estudiado el producto, haber expuesto, digamos, con el producto en un ensayo clínico a 300 personas, 300 participantes, 300 pacientes. En estudios clínicos, un desarrollo normal puede llevar unos 5.000 pacientes. Una reacción adversa de 1 en 10.000 es una reacción relativamente peligrosa, digamos, se va a presentar una vez que se utilice en millones de personas, se va a presentar muy frecuentemente. Esas reacciones tienden a no verse en los ensayos clínicos, por eso la farmacovigilancia es muy importante. Y en ese sentido, el conocimiento del medicamento no termina, nunca, en realidad. Esto es simplemente un desglose de cómo se va depurando un poquito el conocimiento de 10.000 moléculas que inicialmente se descubren. Una realmente llega a ser comercializada, llegar a fase 4. Más o menos esta es la inversión en años, y más o menos 1.3 billones de dólares es lo que cuesta un desarrollo, digamos, en ese sentido. Es parte del contexto. Yo sé que eventualmente hay posiciones con respecto al desarrollo de las compañías farmacéuticas, pero es parte del contexto real que vivimos. Entonces, a esto surge también el tema de los precios de los medicamentos y los beneficios, ¿verdad? La justicia en los beneficios de las investigaciones, que yo sé que es un tema polémico también. Ahora, uno de los principales dilemas que entra, y ahí me disculpan por esa no implica que el ser humano es un objeto, ¿verdad? Simplemente es para ilustrar un poquito que estamos hablando de regulaciones para el desarrollo que implican la protección del sujeto de investigación o el participante de los estudios, pero hay que sumarle también la exigencia que nos dan los órganos reguladores de demostrar con evidencia clínica que los productos sirven y que son seguros. Entonces hay un dilema ahí de que la regulación que se pide para registrar pide evidencias, y las evidencias deben ser evidencias clínicas. ¿Cuál ha sido la respuesta de los reguladores a eso? Pues generar normativas para la protección del sujeto de investigación, del sujeto de investigación, que a grosso modo podríamos hablar que en FDA, Japón y Europa, que son las agencias reguladoras más evolucionadas, digamos, en lo que respecta a procesos regulatorios de medicamentos, han acuñado el término de buenas prácticas clínicas desde los años 70. Las láminas que siguen las voy a pasar muy rápido, no voy a describirlas, en realidad tenían que ver con la historia del medicamento y las regulaciones.
algunas tragedias que ya incluso mi antecesor mencionó, que tienen que ver con ausencia de, ok, y 5 minutos tengo, entonces vamos a ver, esto no, ok, Nuremberg, ya introdujimos un poco de eso, hay una serie de otras pautas que ya también se introdujeron, las pautas éticas de SIOMS, pero quería aterrizar un poquito, y antes de eso, aterrizar un poquito cómo es que se estructura un estudio clínico, ¿verdad? El sujeto de investigación, una parte importante, ¿verdad? Hay un investigador que trabaja en el marco de un centro de salud, ¿verdad? Puede ser un establecimiento, un centro de salud, un hospital, una clínica, un consultorio. Hay un comité de ética, está la autoridad regulatoria y está un patrocinador. Esto es en la investigación farmacéutica patrocinada más típicamente conocida. Hay también patrocinios o otro tipo de subvenciones que se hacen en el marco de universidades, etcétera, o institutos ya diseñados para eso, por ejemplo en Estados Unidos, el NIH. Pero lo que quería comentarles con respecto a las guías de buena práctica clínica de ICH, que en este caso es el estándar, un estándar más práctico, un poquito más dirigido a los técnicos que realizan investigación para que entiendan y tengan estándares de protección al participante adecuados, pero que también brinden un estándar para el diseño, la conducción, la actuación, el monitoreo, la auditoría, el registro, análisis y reporte de estudios clínicos, que asegure que los datos y los resultados que se reportan son creíbles y exactos y que los derechos, la integridad y la confidencialidad de los sujetos de investigación son protegidos. Describe entonces procesos de calidad requeridos para la conducción de estudios clínicos. Voy a pasar esto un poco más rápido, me disculpan, quiero llegar a una lámina un poquito más. Todos estos son principios que se incorporan, son aproximadamente 13 principios de las buenas prácticas clínicas, además de que está acompañado de una serie de elementos adicionales ya más descriptivos. Ahora, quería mencionarles sobre este artículo, que es del año 2000, ¿qué hace que un estudio clínico o qué hace ética, una investigación clínica? Es de varios expertos, entre ellos destaca Emmanuel Ezequiel. Lo menciono porque identifica 7 requerimientos que ellos llaman requerimientos éticos universales y quería que los tuvieran presentes. No quiere decir que sean los únicos, pero sí me parece que priman dentro de este concepto incluso que tiene que ver con dignidad. Primero, para que una investigación clínica sea ética, debe tener valor social o científico. Por tiempo no voy a detallar en describir cada uno. Debe tener validez científica, entonces debe tener un valor y ser válida. Debe proponer una selección justa de los participantes. La razón, riesgo, beneficio debe ser favorable y ahí entran los principios de beneficencia y no maleficencia. Debe haber una revisión independiente, algo que fue introducido por Helsinki, que es el Comité de Ética Independiente. Debe haber un consentimiento informado y debe haber especialmente un profundo respeto por los sujetos potenciales y participantes, y ahí es donde yo aterrizo el elemento de dignidad un poquito más claramente, ¿verdad?, dentro de lo que respecta al respeto por las personas. No voy a detallar específicamente en cada uno de los elementos. El artículo, si alguno lo requiere, podemos hacérselo llegar si les es de interés. Pero quería principalmente, y sin andar ya en temas, por ejemplo, el tema del consentimiento, etcétera, quería básicamente decirles en qué partes del reglamento, de la ley nacional, disculpen que salte un poco con esta presentación, quería mostrarles un poquito la historia de la regulación del país, dónde estamos en este momento. Básicamente se suspendió en el 2010 el decreto por un tema de que se consideró que era reserva de ley, los temas que tenían que ver con la regulación de la investigación biomédica, y ya en el 2014 se publica la ley reguladora. Esto es un argumento que me pareció interesante de uno de los magistrados de la Corte que justificaba desde su perspectiva por qué era reserva de ley, nada más existió toda una posición ahí. Disculpen un segundo, lo que quiero es llegar acá. El primer sitio donde se menciona el concepto de dignidad es en las definiciones de la ley. Y dice, todas las acciones de cualquier orden relacionadas con la investigación en seres humanos que puedan afectar en todo o en parte, individual o colectivamente, de un modo u otro, la dignidad
y la identidad, la integridad y el bienestar de las personas o cualquiera de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Eso es la definición de una intervención. Entonces, es toda acción de cualquier relacionada con la investigación en seres humanos que pueda afectar en todo o en parte, individual o colectivamente, de un modo u otro, la dignidad, y etc. Eso está en el artículo 3. Luego, en la protección del ser humano dice la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de los participantes de una investigación en salud en la que participen seres humanos prevalecerán sobre el interés de la ciencia, de los intereses económicos o comerciales. Que ese es también el artículo 3. Ok, un minuto. Y la razón por la cual llegué hasta aquí, lastimosamente había más que quería compartir, pero llego hasta acá, es, a pesar de que hay varios otros artículos, especialmente en la parte de obligaciones del patrocinador, del investigador, del comité de ética, incluso del mismo CONIS, que es el Consejo Nacional de Investigación en Salud, que es el órgano que en cierta forma representa al regulador en este tema, donde se habla de que tienen que velar porque se respete la dignidad o que no se afecte la dignidad de las personas o de los participantes. Quería nada más que ver que en nuestra regulación, toda investigación, en nuestra ley, toda investigación en materia de salud en la que participen seres humanos deberá regirse por los principios de respeto a la dignidad de las personas, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia distributiva. La razón por la que pongo esto en rojo es que si se acuerdan del artículo que les mostré ahora de qué hace la investigación clínica ética o qué hace ética la investigación clínica, el mismo artículo 4 dice, además de lo anterior, el comité ético científico respectivo deberá asegurarse de que cumple los requisitos de los mismos, valor social y científico, validez científica, selección no discriminatoria y equitativa, o sea, justicia en la selección de los participantes, razón, riesgo, beneficio favorable, evaluación independiente, consentimiento informado y respeto por los participantes. Son los mismos 7 elementos que están en el artículo de Ezequiel Emanuel, que se publicó en JAMA en el año 2000. Es una referencia, me pareció muy interesante, digamos, y en ese sentido que estuviera acuñado en nuestra ley, de una forma, si se quiere, tan literal. Ya se me acabó el tiempo, hay más elementos que la regulación nacional trata, pero bueno, eso sería. Muchísimas gracias.